Seminario de hoy, los profesores Juan Carlos Martín y Conchita Román, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, o sea, eso es de África, vienen directo desde África hacia aquí, y nos presentan este trabajo que se llama Comparing Two Scales That Measure Residence Perception to Tourist Development Impact. Me gusta esto bien, lindo, porque no conocía ningún trabajo de ustedes, los residentes, así que vamos a ver qué nos cuentan de los residentes de las Canarias. Una cosa que te iba a decir es, en realidad las transparencias las preparamos en inglés, no sabíamos si iba a venir algún no Está perfecto, español sí. parlante, Está perfecto, mejor que sean en inglés, sí. Digo, está pero la bien. presentación en español o en inglés. Si querés en español me parece que es mejor, porque te van a digo, creo que todo el mundo aquí habla español, así que No hay, o sea, no tenemos ninguno hoy en línea que creo que sea hoy no no. español. No sé, a ver, déjame que me fijo si querés, pero me parece que no. No Sí, tenemos a nadie. Así sí. que Ok, pues entonces, it's up to you, John Charles. ok. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, primero buenos días por aquí, buenas tardes para algunos ya, y no sé si alguno incluso buenas noches. Primero agradecer aquí al grupo de la UDELAR por tenernos acá. Siempre es un placer venir, ver caras conocidas, ya sea en línea o aquí in situ. Hace 11 años que vinimos, Gastón, te acordarás. Gastón nos traía a la universidad todos los días, ¿te acuerdas? Todos los días a dar clases ya en otra maestría, ¿no es cierto? Sí, en la maestría de Economía. Bueno. Y bueno, siempre es un placer. Como ha dicho Gabriel, sobre todo muchas gracias a Gabriel. No te vamos a perdonar que no nos vayamos a ver por aquí, por Uruguay. Pero bueno, suponemos que tutto va bene per la Italia, per Trento, ¿sí? Así que todo bien. Bueno, hoy les voy a presentar una cosa que les decía aquí en la sala. Yo creo que es la tercera vez que van a ver este modelo. Es un modelo que yo creo que no está aplicando mucho la gente ahora con un estudiante, un doctorando mío ya ha preparado el código en Python para ver si la gente se anima más a hacerlo. Pero como recién decía, esta es la tercera vez que les voy a contar el modelo. La primera vez fue en un seminario de estos en línea, que hicimos una cosa con Sudáfrica parecido, pero era en lugar de percepción de los residentes, en aquel momento, si recuerdan, era de satisfacción de los turistas. ¿Ahora no me oyen? ¿Me oyen? Sí, 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 te Sí, oímos. Ok. Yo lo oigo un poco bajo, pero no sé si es el volumen de mi computadora, pero te oímos bien, sí. ¿El resto me oye bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, lo mismo de Perfecto. Bueno, Gabriel. les decía, en los datos de Sudáfrica era satisfacción de los turistas, ¿vale? Luego hicimos uno que presentamos en Jaén, que fue un trabajo conjunto con el profesor Brida y con el profesor Moreno en Jaén. Y ahí lo que hacíamos era comparar dos constructos distintos de la satisfacción de los turistas por sus motivaciones, si iban por motivaciones culturales o de sol y playa. Y en este es el mismo modelo, pero aplicado a escalas puramente de los residentes, de la percepción de los residentes ante cosas que ustedes estudian de desarrollos turísticos, de cómo perciben los turistas, perdón, cómo perciben los residentes los desarrollos turísticos que hacen en las distintas áreas. Y aquí nos vamos a concentrar en las Islas Canarias, que para ponerles un poco en contexto, las Islas Canarias es la cuarta región de la Unión Europea que más turistas recibe en toda la Unión Europea. Después de Croacia, un área de Croacia, me parece que está luego Cataluña y Andalucía, y luego las islas, no, y Baleares, perdón, Baleares y luego las Islas Canarias.
Se silenció el micrófono, ¿no? Sí, no se escucha. Ay, no hay nadie que esté ahí que que le pueda avisar. A ver ahora. ¿Sí? ¿Probando? ¿Sí? Ahora sí. Sí, ahora Sí, sí. Sí, ok, ahora sí. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Perfecto. Ahora, ok, perfecto. bueno. Venga, pues empezamos, ¿vale? Este es el típico de cómo va a ser la cosa y como les decía, vamos a comparar estas dos escalas haciendo una transferencia del modelo apóstol. Para aquellos que no conocen el modelo apóstol lo que hace es comparar la escala de la satisfacción con la escala de la recomendación, ¿vale? Y aquí nosotros vamos a utilizar eso para dos escalas que van a medir, se supone, lo mismo, ¿vale? Que es cómo los residentes perciben desarrollos turísticos en las Islas Canarias. Lo vamos a hacer con una escala que van a ver a continuación que contiene 25 indicadores y otra que solamente incluye 3 indicadores. De tal manera que en la escala lo que se hace es luego dividir en cada uno de los constructos por medias 4 cuadrantes y en la original se les llama terroristas. Terroristas son los que ni están satisfechos ni recomendarían un lugar. ¿Vale? Luego están los mercenarios. Se les llama mercenarios porque están satisfechos, pero no van a recomendar el lugar. ¿Vale? Luego están los que son, digamos, rehenes. Los rehenes son justo el contrario del anterior, ¿vale? No están satisfechos, pero recomiendan el lugar. Probablemente porque no tengan otra alternativa o qué sé yo, por hacer una jugarreta a otro y dice, ya que lo pasé yo mal, pásalo tú también mal. Es un tipo realmente raro, ¿no? Y luego están los apóstoles, que son los que están satisfechos y recomendarían el lugar. Bueno, en nuestro caso, entonces, si ven esos 4 cuadrantes, los vamos a coger, o sea, el de que ni está satisfecho ni recomienda el lugar, le vamos a llamar un claro odiador del turismo, ¿vale? Un claro tipo que no quiere que se desarrolle más turismo, ¿vale? Luego, a los que estando satisfechos pero no recomendarían los mercenarios, le vamos a llamar un inconsistente crítico. Es inconsistente porque si medimos por la escala de 25, el tipo sí que querría desarrollo, verán luego ahora lo que es con 25 o con 3 indicadores, con la escala grande parece estar más a favor del turismo y con la pequeña dice no, no quiero turismo. ¿Vale? Por eso le llamamos inconsistente crítico. Al otro le vamos a llamar inconsistente benevolente. Este es justo el contrario. ¿Vale? Es el tipo que con la escala grande dice turismo no, pero con la escala chica dice no, turismo sí. ¿Vale? Por eso es un consistente y es benevolente porque va como a favor del turismo. Y luego el último, que sería el satisfecho y recomienda, va a ser el tipo que quiere turismo. O sea, dice turismo sí. Y van a ver que las cosas van a ser muy interesantes. Y lo que vamos a hacer es el modelo clásico, nosotros lo vamos a extender con un entorno de lógica borrosa y con un entorno también de clustering mediante lógica borrosa. ¿Vale? Y bueno, en eso no voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo y me voy a concentrar más en los resultados. Bueno, cosas que pueden ver de percepción de los residentes del turismo. Ahí tienen yo creo que Gabriel, cuando él hizo esto, él estaba todavía en Bolzano, y desde entonces yo empecé a leer a Marta Diseña, y Marta, yo la sigo mucho porque cada cosa que ella hace también un montón de cosas en lógica borrosa, y siempre hace cosas como bastante interesantes. Y luego tienen ahí uno que hicimos nosotros
que está en Tourist Economics, que era simplemente ahí lo único que hacíamos era una segmentación mediante la lógica borrosa de las percepciones de los residentes hacia el turismo, pero con una escala muy simple, porque creo que esta solo medíamos los impactos económicos y culturales. Esta verán dentro de un momento que es mucho mayor, ¿vale? Luego otro artículo también muy clásico es el de Tina y Tania, ¿vale? Que es este es un artículo muy reciente y este lo que hace es comparar lo que se percibe de forma individual y luego cómo podemos agregarlo a nivel de colectivo. Luego al final, qué es cómo se percibe el turismo. Y luego uno que tiene un poco de relación con este artículo y Dolnikar, que supongo que ubican todos porque es una investigadora en turismo muy reconocida. Lo hace con Bettina Grun, que creo que estuvo en uno de los congresos, un workshop que hizo Gabriel. Aquí lo que hacen es parecido, es ver una escala que se utiliza mucho, que es esta del New Environmental Paradigm. Lo que intentan es intentar hacer una escala más reducida que represente a la escala mayor. ¿Vale? Esa es un poco la idea, para reducir la carga de rellenar un cuestionario. Estos 4 artículos, digamos, se los he puesto ahí como referentes, como... Habías dicho este y estaba dándole aquí. Bueno, esas son las Islas Canarias, como ha dicho Gabriel hace un momento, y lo van a ver perfectamente. Estamos geográficamente en África, ¿vale? O sea, ahí si ustedes cuentan verán que hay 7 islas, pero en realidad hay 8, ¿vale? Aquí ven esa un poquito arriba de Lanzarote, esa es la isla de la Graciosa, es una isla muy chiquitita, pero también es una isla visitada. De hecho, es una isla donde ha ido un montón desde presidentes de gobierno a gente muy importante. Es una isla, no hay coches, es una isla muy, muy chiquitita, es una isla de pescadores antigua y ahora ha cogido cierta reputación, ¿vale? Bueno, ven que aquí está toda la costa de Marruecos, la costa africana, y si se fijan en esta imagen satelital, ven que hay un poco ahí como de polvo en suspensión, y es también algo bastante típico durante algunos días. La Palma, aquí a la izquierda, fue la isla que tuvo el volcán hace un par de años o 3 años, y ahora se está promocionando con aquello que llaman el dark tourism, ¿no? El de ven a ver el volcán, el desastre que hizo, y para que veas lo que ha quedado. Bueno, aquí la historia esta de los residentes es, bueno, ustedes son expertos, aquí en el departamento han analizado muchísimo esto desde el punto de vista de crecimiento, cómo el turismo tiene pros y tiene contras, ¿no? Y cómo tenemos que lograr un equilibrio entre esto para que no aparezca esto que hay a la izquierda, que no es turismofobia, es canaricidio, ¿vale? O sea, si seguimos recibiendo turistas, no vamos a poder quedar aquí, no vamos a poder residir más aquí. Y esto, ojo, es muy importante controlarlo. Esto ya ha aparecido en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, y esto lo están utilizando los medios británicos, los medios sensacionalistas, lo ponen cada 2 por 3 para parar el turismo emisor del Reino Unido. Obviamente, ¿con qué intención? Pues con que vengan menos turistas británicos y se queden allá. ¿Por qué? Porque a la balanza de pagos del Reino Unido le va a venir muy bien que la gente decida no venir a Canarias. ¿Vale? Bueno, los objetivos entonces es eso, ¿vale? Ver las 2 escalas que voy a presentar ahora, entre los 25 y los 3 indicadores, y ver cómo se relacionan, ¿vale? La muestra es una muestra representativa del Instituto Nacional de Estadística Regional Estadística de Canarias, con 2.233 residentes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? O sea, es un modelo de lógica borrosa. En realidad, esto está montado con 2 modelos principales, ¿vale? El modelo de lógica borrosa que se mete con un modelo híbrido con el Topsis, que es
un análisis multicriterio comparándolo con las soluciones ideales, un modelo de clúster también basado en lógica borrosa, y gracias a eso nos inventamos un modelo de cómo dividir el diferente vector de pertenencia al clúster, y ahí dividimos a la población para hacer una clasificación que creemos que es mucho mejor que el modelo clásico de simplemente tener el indicador sintético y hacer medias, y hacerlo por medias. Eso lo contaré en un ratillo, ¿vale? Y bueno, la idea es, al final, la idea que tenemos siempre en la academia, que es una idea un tanto, bueno, no puedo decir nada, hay todavía mucho joven por aquí, publicar un artículo en una revista de impacto, ¿vale? Eso nos va a venir bien para la carrera, aunque en la estadía que estamos ya algunos de la carrera, ¿para qué? Pero bueno, esa es un poco la idea, y sobre todo intentar decir algo más allá de los académicos, también a los que toman decisiones, ¿vale? A los que pueden intentar, si es que vale la pena revertir esto o no. Y esa es un poco la idea, ¿vale? Bueno, tenemos esas dos escalas, ¿vale? Van a verlo, que son 25 indicadores que tienen impactos medioambientales, impactos sociales, impactos culturales e impactos económicos. Es una escala que es bastante detallada y prolija, pero nadie nos consultó. Y verán, ahora la voy a criticar un poco por algo que yo creo, y daré un consejo también a todos los que están presentes, de no hacerlo. Y luego una escala condensada de 3 indicadores, ¿vale? Bueno, la primera escala tiene primero todo ese tema ven ahí 6 indicadores medioambientales, ¿no? O sea, y ven que hay algo en rojo y algo en negro, y ahora les pregunto por qué creen que está en rojo y está en negro, ¿no? En la primera dice, el turismo daña el tráfico y la movilidad, ¿vale? Crea bastante congestión en nuestras vías, ¿vale? El turismo causa un daño irreparable a los ecosistemas naturales. O sea, llegan a una playa y nos funden la playa, y ahí ya por donde pasan ya no sale la hierba, ¿vale? El turismo consume agua, energía, tierra, y eso lo hace en detrimento de la población residente. El turismo genera un excesivo gasto, una excesiva polución y un excesivo gasto de agua. Luego, el turismo emplea prácticas sostenibles que protegen el medio ambiente. Y la última, el turismo ayuda a conservar los espacios naturales. ¿Qué diferencia ven entre los 4 primeros y los 2 últimos? Dale, estudiante. Claro, miden de forma distinta si es positivo o si es negativo, ¿vale? No hagan eso nunca. No mezclen, ¿vale? Eso si quieren, me buscan, y tenemos un par de artículos en los que criticamos que se mezclen, a pesar de que hay otros académicos que aconsejan hacerlo para que la gente preste mayor atención y conteste verazmente, eso no funciona. O sea, primero, no, y cuando nosotros cogemos, imagínense esto, verán en un momento que es una escala Likert de 1 a 5, de estar totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque ven que son enunciados. Cuando cogemos el negativo, ¿sabes? Cuando les cambiamos la escala, tampoco es verdad que eso vaya a funcionar. Y les digo que eso lo tenemos demostrado en un par de artículos, en la que decimos que no es lo mismo meter enunciados positivos o enunciados negativos. Si quieren hacerlo con daño, pongan todo en plan daño. Si quieren hacerlo todo en plan positivo, mi consejo es hacerlo todo en positivo. Y nunca utilicen 2 negativos, ¿vale? Porque sobre todo en inglés eso no va a funcionar bien, ¿vale? O sea, y cuanto más clara es el enunciado, mejor. O sea, por ejemplo, mezclar excesivo gasto, excesiva polución, eso es muy redundante, porque alguien puede decir, bueno, hay excesivo, pero
Y luego también excesivo, ¿qué es excesivo? La escala, como dije, no la hicimos nosotros. Bueno, en cultural tienen ahí otros 6, ¿vale? El turismo contribuye a mantener la identidad, la cultura y las tradiciones de la isla. El turismo ayuda a preservar y mejorar el valor de los monumentos. El turismo incrementa el número de festivales que hay, el número de eventos culturales que puede haber. El turismo promueve el intercambio y esto es una de las cosas por las que el turismo se puede promocionar, ¿no? Y ayuda a que los pueblos se entiendan mejor, ¿no? El turismo ayuda a que la gente interactúe con otra gente de otros lugares y aprenda costumbres distintas. Bueno, en cuestiones económicas contribuye significativamente al desarrollo económico, atrae inversiones que son necesarias para la isla, genera empleo precario, de nuevo en negativo, no es una buena cosa hacerlo, incrementa los precios de las casas y de los alquileres. El turismo contribuye al consumo de productos locales, favorece la industria local o incrementa el coste de la vida en general. Ven que hay 3 positivas, 3 negativas. Y por último, en sociales, mejora la calidad de vida de los residentes, causa cambios residenciales para la población local no deseados, de nuevo en negativo. El turismo mejora los servicios en mi área, el turismo satura los servicios de salud, el turismo crea tensiones entre residentes y turistas, el turismo contribuye a crear una sociedad más tolerante, el turismo ayuda a mejorar las infraestructuras de las Islas Canarias. Fíjense que eso, la mejora de las infraestructuras, uno podría decir, hombre, eso muy social no es, parece más bien económico, pero lo metieron acá, da igual. Y luego el turismo mejora el prestigio y la imagen de mi municipio en mi lugar en mi municipio. Bueno, si se dan cuenta, cada una de estas sí que funcionaban bien con todas estas cosas que hacen los de empresa, de nivel de confianza, nivel de reliability y todas estas historias funcionaban bien y había una única dimensión. Y la dimensión que se cogen con estos 4 era de segundo orden y también funcionaban bien, o sea que se podía hacer un indicador sintético con estos 25 y tratando los rojos como invertidos. Es decir, que puntuaciones altas van a querer que uno estaría más a favor del turismo. Está de acuerdo con que el turismo es bueno en general. Puntuaciones bajas van a hacer que gente que no está tan satisfecha o no cree que el turismo ayude tanto a la cuestión del desarrollo económico. Recuerden, lo acabo de decir en la clase, el 40% del PIB de Canarias depende directamente del turismo. O sea que yo puedo estar de acuerdo con que alguien diga, yo creo que a lo mejor hemos superado el índice de la capacidad de carga, ¿vale? Y podríamos pensar en tener el mismo número, que se gasten más para mejorar mayor la calidad de vida, pero lo que siempre les digo a mis estudiantes, bueno, si yo les puedo creer y decir que podemos intentar tener otra actividad económica, díganme cuál y díganme cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Quieren que seamos Corea? Podemos intentar hacer coches y televisores, pero eso requiere también una inversión en educación y en cambiar todo. Lo mismo nos ponemos a hacer coches y televisores y no estamos tan de acuerdo, porque también esas industrias consumen espacio, crean también competencia entre los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. La segunda escala, la de 3 indicadores. Bueno, el desarrollo turístico ha sido muy beneficioso para la isla y para sus residentes, sus habitantes. ¿Vale? El turismo debe continuar y se debe promocionar como uno de los elementos básicos de la economía. Y el tercero, para la isla, los beneficios del turismo todavía superan a los costes. Fíjense que esto es un poco la condensación del gráfico que les pintamos a nuestros estudiantes de si hemos superado la capacidad de carga o no, ¿no?
Superamos la capacidad de carga cuando ya los costos son mayores que los ingresos a nivel social, si quieren, y entonces tendríamos que intentar reducir. Pero esa es un poco la idea. Y estos tres es lo que vamos a comparar con los 25. Bueno, la escala es lo que les comenté, una escala Likert de 5 puntos, de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Aquí critico las escalas Likert, esto me lo salto, ya me lo han oído 20 veces. La metodología Topsis también me la salto, me lo han oído y no es el objeto de esto de explicar las interioridades del modelo. Lo mismo. Y esa es un poco la idea que ya les expliqué, ¿vale? Este es el modelo clásico Apóstol, que mide con la satisfacción y la lealtad, los 4 cuadrantes que salen. Y los 4 cuadrantes en nuestro caso fueron los que expliqué, ¿vale? Desde los que odian el turismo, van a salir ahí con las pancartas de turismofobia, no es turismofobia, es un canaricidio, o los amantes del turismo, y luego los inconsistentes, que esto también me interesa bastante. Bueno, esto es lo que nos quedaría cuando hacemos el modelo Fuzzy Clustering, a diferencia del modelo de K-medias, otras técnicas de clúster que usted conozcan. En lugar de decirnos que un individuo pertenece a un clúster, lo que nos dice es que todos los individuos nos da una función de pertenencia dependiendo de los perfiles que saquemos. Y nosotros siempre cogemos en este tipo de escala 3 perfiles. Los más amantes, los que contestarían 5 a todo, los menos amantes, esto también es empírico, ¿vale? Es si tenemos gente de la población, de la muestra, que contesta de esta manera. Los menos, si contestan 1 a todo, y luego, como teníamos 2000 y pico, el mediano del índice sintético, el que nos separa la probabilidad entre ser amante, el 50% es más amante, y el 50% es menos amante o más odiador, ¿vale? Cogemos ese perfil. Pero hay otra forma que se pueden meter ahí econometría para intentar coger otros perfiles que separen mejor a la distribución, pero nos da un poco igual. Nosotros cogiendo 3 perfiles lo que sacamos son estos indicadores que nos dan la función de pertenencia y en la parte de la esquina inferior tienen a los más, a los positivos. En la parte derecha, en el vértice de la derecha inferior, tienen justo al intermedio y en el vértice de arriba tienen al negativo, al que ha contestado más bajo. Y dependiendo de esta función de pertenencia, lo que nosotros sacamos es estas 4 áreas. Con alfa 0,5 se puede hacer con alfa 0,5, alfa 0,6. Con cualquier alfa mayor que 0,5, tú puedes dividir a la gente en este triangulito de más abajo, serían los que más se parecen a los que mejor puntúan la escala. ¿No es cierto? Los del triangulito de la derecha son los que más se parecen a los tipos intermedios, a los que no se mojan cuando llueve, no toman partido, ahora que las sociedades intentan polarizarnos cada vez más en 2 ejes. ¿Vale? En el triangulito de arriba son los que más se parecen a los que peor puntúan todo, ¿vale? A los que puntúan con un 1. Y nos queda el triángulo intermedio, que sería el que llamamos no intermedio, sino indeterminado. Ahí estarían los que no se parecen realmente a ninguno. ¿Vale? Si lo hacen con alfa 0,6 o alfa 0,7, ¿qué es lo que pasa? Que lo que sacamos es un pelín más de los triángulos. El triángulo del medio es más grande, pero los más extremos están más claros. ¿Vale? Y a veces eso nos puede interesar desde el punto de vista empírico, porque lo que nos interesa es qué pasa con estos que son positivos en los dos, ¿no? O son muy negativos, lo que llamamos los puros, de corazón. Bueno, con esto entonces lo que establecemos en lugar es un refinamiento de esos 4 cuadrantes, los convertiríamos en 16. Convertimos en 16 por esas 4 áreas y luego al final lo que hacemos al final es agregar, ¿vale? Los 4 de abajo serían como el de los odiadores,
Y los 4 de arriba serían como los amantes. Y van a ver que, claro, que siempre todo cambia muchísimo. Para nosotros es mucho mejor este, pero como nadie lo hace y nadie se ha puesto a mirarlo, todavía no está muy consolidado en la literatura. ¿Vale? Bueno, cuando nos fijamos, ¿vale?, en los cuadraditos pequeños, ahí vemos lo que les dije antes de los puros de corazón. ¿Vale? Estos son los puros de los... No es los turistas, ¿vale? Fíjense que este ni lo cambié. Esta es la presentación de Jaén. ¿Se acuerdan? Los puros de los que querían todo, ¿vale? Aquí serían los puros de los residentes que quieren el turismo con las 2 escalas. O sea, son consistentes y quieren el turismo con las 2 escalas. En los de abajo son los puros en los que no quieren el turismo bajo ningún concepto. ¿Vale? Aquí, y luego vamos a ver que va a haber diferencias claras. En este de abajo van a ser los que van a ser los críticos. ¿Vale? O sea, resulta que contestando a los 25 parece que quieren el turismo y luego cuando le metemos los 3 dejan de quererlo. ¿Vale? Por eso decimos inconsistentes, ¿vale? Y luego los de arriba serían los puros, y solo que cogemos el cuadradito chico, que serían los puros de los críticos, los benevolentes, ¿no? Los que decimos, bueno, parece que no quieren el turismo con los 25 y al revés, quieren el turismo con los 3. Cosa que no parece muy razonable, ¿no? Bueno, ahí tienen los perfiles cuando hacemos el Fuzzy Clustering, cuando hacemos el clúster por el método de lógica borrosa. Si se fijan, esto es para el 25. Para el 25 el extremo superior, ¿vale?, contesta un 5 a todo, a los 25 indicadoras. El extremo de los tipos que más odian, de nuevo contestan un 1 a todo. O sea, que lo tienen clarísimo, ¿vale? Y eso tampoco puede ser, ¿no? Que sea malo en todo. Lo que pasa es que los tíos ya están tan cargados que dicen, esto me lo preguntan para decirme si no quiero turismo. Y contestan un 1 a todo. Y luego fíjense que el intermedio está caracterizado porque es mucho más moderado, ¿vale? En 6 indicadores se saca un 3. Es muy bajo en el tema de que se consume agua, energía y tierra. Es decir, creen que sí, que se consume demasiada energía. Recuerden que estaba Cambao, había que cambiarlo. O sea que aquí sí que están de acuerdo en que sí que se consume mucha agua, energía y tierra. Y también es interesante que es alto en 2 atributos que son realmente interesantes, y si fuera uno político debería incidir en esto. La gente está de acuerdo en que ayuda a que se conserven espacios naturales, como sí que podemos cobrarle impuestos, y pues ese dinero lo puede utilizar lo político, puede utilizarlo en corrupción, cosa que es bastante normal, o pueden realmente dedicarlo a mantener no solamente espacios naturales, sino también patrimonio. Recuerde que un patrimonio, si uno no tiene mucho dinero, al final el patrimonio se cae. Miren cómo está Grecia. Grecia básicamente lo que nos enseñan son ruinas, ¿no? ¿Vale? Y otra cosa interesante, y por eso hacen incidencia en esto la OMT, es que los turistas contribuyen a crear una sociedad más tolerante. O sea, si interactúan bien turistas y residentes, pues es verdad que parece que es síntoma de que la sociedad es más tolerante. Decía Jafar Jafari, que supongo que todos conocerán, que no hay sociedades, o sea, que no hay turismo que haga que los turistas sean felices si la sociedad que los acoge no es feliz. O sea, si tú tienes una sociedad con problemas, con bajo empleo y demás, es muy difícil que hagas un producto turístico que sea bueno. Bien, fíjense que aquí colocamos el indicador sintético de acuerdo a la segmentación que teníamos de otras covariables, ¿no? Y fíjense que arriba, en la parte rosa, está la gente que quiere poner impuestos. Esa es la gente que más odia el turismo. La gente que considera que hay un montón de viviendas vacacionales en su municipio.
la gente que considera que los turistas, claro que deberían pagar impuestos, los jóvenes, aquí empezamos a tener una sociedad absolutamente en Canarias polarizada entre lo que opinan los jóvenes y lo que opina la gente de mi generación. Eso es muy peligroso, es como lo que pasó en el Brexit. En el Brexit, si uno hubiera cogido el cohorte de los jóvenes, ellos querían seguir quedándose en la Unión Europea. Y si uno cogía la cohorte de los mayores, por decirlo, querían dejar la Unión Europea. Y como en la población de los países desarrollados, desgraciadamente, hay más viejos que jóvenes, los jóvenes se fastidiaron. Y aquí en esto verán a continuación que pasa un poco lo mismo. Otra cosa interesante es que el estrato social de nivel 1, es decir, el más bajo, también es odiador. Cree que el turismo no está bien. Bueno, luego ven que tienen el total, ¿no? Esto es un resumen. El total ven que es algo intermedio entre los segmentos que más odian y los segmentos que menos odian. Y ahora vamos a ver los segmentos que menos odian. Una cosa curiosa es que aparecen los que son residentes de poco tiempo en Canarias. ¿Por qué será? Pues porque los residentes de poco tiempo en Canarias probablemente trabajen para el turismo. ¿Vale? Han podido encontrar un empleo bueno en el turismo y ellos son más amantes del turismo. Está la gente de La Palma. ¿Vale? La Palma es una isla que por el volcán dejó fulminantemente de ser visitada y ellos quieren, pasó como con el COVID. Después del COVID la gente quería recuperar el pulso del turismo. ¿Vale? De nuevo, la gente de poca residencia, la gente que no quiere poner impuestos a los turistas. ¿Vale? O sea, ellos quieren, obvio, ¿no? Quieren seguir recibiendo más turistas. La gente que tiene otra nacionalidad, lo mismo. Probablemente gente de otra nacionalidad ha podido ir a Canarias a trabajar. Tenemos un montón de trabajadores que trabajan en distintos puestos de recepción simplemente porque hablan idiomas de los turistas emisores. ¿Vale? La gente que considera otra cosa graciosa, bueno, ahí tienen los de mayores de 76 años. ¿Recuerdan lo que les dije de la población? Jóvenes frente a seniors. Senior es un eufemismo de viejo. Luego la gente que considera que la regulación de las viviendas vacacionales debería ser menos estricta. Probablemente es un tipo que tenga una vivienda vacacional y la regulación le está tocando las narices, ¿vale? Luego dicen que los turistas no deberían pagar taxas, es cero o no pagar. Luego los que consideran que la regulación de la vivienda vacacional está bien regulada y de nuevo los que llevan residiendo en Canarias menos de 2 años. Bueno, está bastante claro la polarización que hay, ¿no? Bien, en el de 3 indicadores, en los extremos lo mismo, 5 y 1. ¿Vale? Y en el intermedio es también bastante, o sea, dice, el turismo, el desarrollo turístico ha sido beneficioso para la isla y sus habitantes y debe continuar. Ahí no es tan extremo de forma positiva, ¿vale? O sea, fíjense que marca solamente el desacuerdo. Es como que realmente los beneficios turísticos no han llegado, no se distribuyen a toda la población, ¿vale? Y tienen una percepción baja de que no está tan claro si dice si los beneficios superan a los costes o no. O sea, esta gente, digamos que dice, yo creo que turismo no más, no deberíamos superar mayor porcentaje del PIB, es decir, siguiendo incrementando el número de turistas. Bueno, aquí no me repito porque se repiten bastante las cuestiones, ¿vale? O sea, en el resumen sigan apareciendo los jóvenes, el tema de los impuestos. Aquí aparece un tema también interesante, que aparece en la gente que tiene estudios universitarios, pero eso está bastante correlacionado con el hecho de ser joven, ¿vale? Luego otra cosa que también aparece ahí es las
viviendas monoparentales con hijos. ¿Vale? Pero esta es como parecida, a lo mejor se acuerdan, a la otra de la clase social del nivel del estrato más bajo. En la gente que lo ve positivo, lo mismo, ¿vale? La gente mayor, los residentes. O sea que sí que vamos a observar, y lo vamos a ver en un momento, que va a haber una correlación positiva entre estos dos indicadores, ¿vale? El condensado y el largo. Bueno, ahí tienen el del 25. Ven que la distribución está muy concentrada en el triangulito de la derecha, es decir, la gente que se parece al intermedio. Pero si se fijan, hay muy poca gente indeterminada. ¿Lo ven? O sea, la gente es a positivo, a negativo, que hay unos cuantos, y más intermedio, hay un poco de todo. En el de 3, es obvio, ¿vale? La gente que da estadística y econometría, eso lo sabemos. Con 3 hay menos variabilidad, y entonces ahí la gente hay una amalgama, y hay gente que sí que es intermedio, ¿vale? Perdón, indeterminado. Bueno, en agregado, cuando sumamos las probabilidades, tenemos un 16% de amantes del turismo, con el primer indicador, un 18% de odiadores, y un 65% que son intermedios. Cuando cogemos el condensado, la cosa pinta más clara, ¿vale? Porque tenemos un 43% de amantes, un 21% de odiadores, no es una cantidad pequeña, vamos a tener manifestaciones de estas, pero ya solamente hay un 35% de intermedio, ¿vale? El intermedio pierde peso. Bueno, esas son las categorías del apóstol, y la comparación con los nombres que le hacemos al extendido. Cuando hacemos el clásico, tenemos que la distribución es más equilibrada que cuando vean la del apóstol, pero hay mucha más gente. Hay un 32% de consistentes odiadores, un 41% de consistentes amantes, y luego hay una distribución más o menos también más equilibrada entre los benevolentes y los críticos, con 14 y 11. ¿Vale? Cuando le metemos el extendido por categorías, fíjense que lo que pasa en los puros, solo hay puros en la parte del extremo superior derecho, que es casi un 5% de amantes, que son consistentes, y un 7,5% de odiadores puros. Es decir, de gente que lo tiene clarísimo que turismo no. ¿Vale? Esta gente, si se agrupan bien y demás, van a poder estar haciendo manifestaciones respecto a que turismo en Canarias no. Bueno, esta es la correspondencia que hay entre la parte de aquí de la izquierda, son la clasificación que hace el modelo clásico, frente a la parte de la columna, que es la clasificación que hace el modelo este que proponemos nosotros extendido, ¿no? Y que la gente no nos da demasiada pelota todavía, ¿vale? Y si se fijan, lo que pasa es que la clase de los amantes coge demasiada gente de las otras clases. Es decir, que fagocita esas clases y dice, en realidad estos que el modelo clásico los determina como odiadores, críticos o benevolentes, en realidad son más bien amantes del turismo. Y ahora vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, es lo mismo que solamente que en matriz de probabilidades, lo mismo que antes con números absolutos. Lo importante de aquí es que, si se fijan, el 42% de la gente de la muestra cambia de categoría de un modelo a otro. Y nosotros lo que decimos es: el modelo clásico no funciona bien. ¿Vale? Y ahora voy a intentar explicar por qué. Este es el modelo clásico, que se hace con las medias. Y como ven aquí, si lo analizan en horizontal, ustedes ven que para una gente que condensa entre 0,2 y 0,8, ¿vale? Perdón, no que condensa. Si lo analizan, lo estoy analizando en vertical. Si analizamos
el indicador del impacto en 25, entre 0,2 y 0,8 te puedes meter en 3 en diferentes clases. ¿Se ve más o menos? Obvio que ven ahí la gráfica de la representación del mejor ajuste que hay, y ven que claramente es positivo, es cierto que es positivo. Pero siendo positivo, analicemos los unos. Estos son los amantes totales en el 1, aquí en vertical, son los amantes con 3 indicadores. Y tú tienes amantes en 3 indicadores que te provienen de gente que tiene un 0,4 hasta un 1. ¿Vale? Y entonces nosotros criticamos este modelo clásico por la parte central que hay alrededor de las medias. Si nosotros hiciéramos un modelito en el que analizásemos las distancias que hay entre toda esa gente de las medias, esa gente se parece mucho más entre ellos que lo que estamos haciendo separándolo en 4 clases distintas, ¿no es cierto? Ven que alrededor de la media hay un montón de gente. Si tuviéramos 2 distribuciones simétricas, este modelo clásico nos daría 25% en cada cuadrante. ¿No es cierto? Bueno, nosotros con el Fuzzy Clustering lo que hacemos es convertimos esto y aquí les presento a los que son amantes puros. Y fíjense que los amantes puros están caracterizados porque tienen el mayor peso en ser un amante, mayor que 0,5 cuando utilizamos la escala de 25 y mayor que 0,5 también cuando utilizamos la escala de 3 indicadores, ¿no? Y ahí seguimos teniendo claramente, ¿vale? Que si se fijan, hay una mayor distribución entre el turismo con 25 indicadores, va casi de 0,5 a 1, mientras que el de acá, con 3 indicadores, la gente que hay entre 0,5 y 0,7 es muy poca gente. ¿Lo ven? Con 3 indicadores toda la gente se nos mete entre 0,8 y 1, el peso, la función de membresía, ¿vale? La función de pertenencia. Bueno, y por último, cuando hacemos la probabilidad de los ratios condicionales, resulta que lo que nos interesa aquí es ver quiénes son los odiadores, ¿vale? Y resulta que los odiadores puros, los que tienen más propensión a estar en este grupo, son los que quieren poner impuestos de más de 3 euros, quieren poner impuestos finalistas a mejorar y proteger el medio ambiente en Canarias o a mejorar las condiciones de vida de Canarias. Esto también es ¿vale? Esto es la esquizofrenia de algunos grupos, ¿no? No quieren turistas, pero si vienen, que dejen pasta y que me mejoren mis condiciones de vida a mí. ¿Pero a costa de qué? ¿Vas a hacer algo? No, a costa de nada. Yo por ser ya canario, ya me merezco ya que vienen ¿no? y me estropean las islas, que me dejen plata para mí, ¿no? ¿Vale? Los que consideran que hay un montón de viviendas vacacionales en el municipio, los que tienen una familia, no, esto no sé muy bien por qué, tienen una pareja de hecho, pero no están casados legalmente. Los que quieren un impuesto finalista para cualquier propósito que sirva a las Islas Canarias, eso no está como muy definido. Y los universitarios. O sea, los universitarios están en este grupo de aquí. Y eso sí que es... ¿por qué? O sea, uno tendría que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de esa percepción, ¿no? Menos propensión es la gente residente de menos tiempo, los que no deberían pagar tasas, los que consideran que la vivienda vacacional está bien regulada, los seniors, yo casi estoy cerca ya de estar en ese grupo, los que tienen un ingreso bajo, o sea, los que tienen un ingreso bajo, y eso siempre también es la disyuntiva que hay entre los archipiélagos de si desarrollan el turismo o no, ¿no? En Azores, por ejemplo, por motivos climáticos, no pudieron nunca desarrollar mucho el turismo y se ven abocados ¿a qué? A emigrar. ¿Vale? No tienen donde trabajar, no es fácil. ¿Vale?
Y bueno, esto es un modelo Provis que había traído también recién hecho solamente, pero para calcular solamente los que odian con el indicador de 25. Pero creo que ya me estoy pegando un pasote, me estoy pegando un pasote terrible. Estoy abusando demasiado de su tiempo de un miércoles a casi la tarde y para algunos ya bien entrada la tarde, ¿no? Bueno, vamos a concluir, ¿no? O sea, obvio que nos ha salido que la población en Canarias es muy heterogénea, que el modelo clásico y el extendido dan resultados muy diferentes y que ya va siendo hora que la gente nos dé pelota y que esté de acuerdo que es mucho mejor hacerlo con esto que con el clásico. Que, ojo, que el 20% ya de los residentes en Canarias es crítico, ¿eh? Aunque hay un 66% sigue queriendo apostar por el turismo, ¿no? A lo mejor hay que hacer cambios y fomentar a lo mejor mejor distribución de los ingresos, pero todavía hay gente que todavía son más bien amantes del turismo. Hemos visto que el tema de los impuestos discrimina muy bien a qué lado del espectro se mueven, entre los odiadores y los amantes, que el resultado no es uniforme ni en las islas ni en distintas áreas. También hemos visto que hay resultados interesantes sobre la edad y sobre el número de años de residencia de los residentes. Ahora en Canarias hay un grupo que quiere que no va a ser posible por la regulación de la Unión Europea, pero quieren hacer lo que en Hawái, que la gente no pueda residir, no se puedan hacer residentes porque ya no cabe más gente, ¿no? Es como en Hawái, ¿vale? Ya les digo que va a ser imposible. Y bueno, lo que sí que tenemos claro, sobre todo la gente que somos docentes en el área de turismo en la Universidad de Las Palmas y también en La Laguna, que ojo con esto no se nos vaya de las manos. Porque si se nos va de las manos es como si los alemanes se ponen a odiar la industria de automoción. Al final uno se está pegando con un martillo a sí mismo, ¿entienden? O sea, yo no sé si me explico. Digo, vale, es verdad que hay cosas que hay que mejorar y tenemos que hacer mejor, pero no odiemos a la gente que viene ni se lo hagamos pasar mal, porque si no vienen, y lo vimos durante el COVID, la gente ni siquiera, nosotros que cuando nos dejaron ya movernos podíamos ir, no había nada más desolador que irse a la playa de Maspalomas y estar solo. Uno creía que era como en la película esta del planeta de los simios, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Estamos solos aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué más se pueden hacer? Pues veo, se pueden hacer muchas cosas metiendo otros modelos econométricos que ya va siendo hora para ver la tipología, a ver si logramos incluso refinar un poco más esto. Y, y como siempre, muchísimas gracias por su atención y perdón, pero ya saben que soy muy pesado. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena la presentación, como siempre. Según- Y Mira, déjame decir una cosita. Es un placer estar en un sitio donde le quitas el tapón y no se te queda. de acuerdo contigo, ¿eh? De acuerdo contigo. Es insoportable eso que han hecho. Esa innovación, digamos. Este, pero bueno, no, antes que se me olvide, quiero señalar que para los estudiantes de la maestría, que se habrán dado cuenta la influencia de Kahneman que había al principio de la presentación de Juan Carlos, ¿verdad? Cuando hablaba de las cuestiones positivas y negativas, de cómo plantear las cosas, ¿verdad? El framing. Eso es algo que quería observarlo para los de la maestría, para que tengan en cuenta, digamos, que vean eso, ¿verdad? Y, y bueno, yo voy a hacer un comentario general nomás, que, y abro la cancha para los demás, pero digamos que hace más de 30 años que se está investigando este tema, ¿verdad? Digamos, de cómo son las percepciones de los residentes respecto al turismo, ¿verdad? Y las actitudes que tienen respecto al turismo.
Es una literatura que tiene una cantidad de años, ¿verdad? Pero que efectivamente, como decía Juan Carlos en su presentación, en los últimos, digamos, 5 años, ¿no, Juan Carlos? Los últimos 4 o 5 años se ha visto acentuado este fenómeno, ¿verdad? Y en distintos lugares, en muy distintos lugares, ¿verdad? Ayer leí un artículo, por ejemplo, que en Belén, en Brasil, por ejemplo, están sintiendo el problema también del overtourism, que se llama, ¿verdad? Este, y bueno, aquí con la gente de aquí de la Universidad de Trento, donde estoy yo ahora, se está trabajando además con un caso particular que es el de los visitantes, que también en España y en Gran Canaria lo están sintiendo, ¿verdad? Que es el impacto que crean los que vienen por unas horas, que ni siquiera son turistas, digamos, ¿no? Que ustedes lo ven con los cruceristas, seguramente, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, Este, cruceristas, sí. y bueno, y aquí, claro, aquí digamos que en distintos lugares del mundo los problemas son diferentes. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, en la montaña, el problema es que la gente son visitantes por el día, que vienen en su coche, ¿verdad? Y no hay lugar donde estacionar, y se crean unos problemas de tráfico terribles, ¿verdad? Que seguramente son peores que los de Canarias, porque en Canarias, si mal no recuerdo, la mayoría de la gente llega o en avión o en barco, ¿verdad? Y entonces, bueno, quería solamente, digamos, comentar que esta literatura es una literatura que tiene una larga tradición, que ha ido cambiando, y la impostación que nos presentó Juan Carlos hoy, son cosas que él ya viene, bueno, él y Conchita vienen trabajando hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo nuevo que hay ahora, ¿no, Juan Carlos? Son estas manifestaciones de los residentes, ¿verdad? Que como bien dijiste, algunas son violentas, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con esto. Pero bueno, solo ese comentario. Abrimos entonces a ver quienes tienen preguntas para hacer, comentarios. Allí en el salón, no sé si hay alguien también que quiera preguntar algo, Vero. Aquí hay un estudiante que quiere preguntar, vale. Bueno, si podés repetir la pregunta vos por el micrófono, ¿no? Juan Carlos, estaría bárbaro. No, si no le dejamos un poco. Se mueve con el coso, pero no importa. Eh, no, yo quería hacer un comentario sobre que los universitarios estaban en contra del turismo y creo que también va un poco de la mano sobre la educación que le dan y con la propaganda que hacía el Reino Unido para que no haya turismo, para que se queden en Reino Unido. Y es como, me parece que es como una educación que le dan para que fomenten esas prácticas que hace el Reino Unido también porque no sé de dónde se extrajo la información de qué universidad, pero si era una universidad donde se educa según la UNESCO, es muy probable que sea por eso. No, aquí vamos a ver, ten en cuenta que es la muestra que estamos analizando. O sea, es de la muestra de residentes los que tienen estudios universitarios. No es que sean universitarios en ese momento. Es la gente del estrato de mayor educación los que empiezan a percibir que el turismo a lo mejor ha dejado de ser bueno para el archipiélago. Es una cosa que en principio tú podrías pensar, la gente que más educación tiene es la gente mejor informada, ¿no? O sea, a lo mejor es tan bien informados que dicen, ha dejado de ser ya beneficioso el traer el turismo. Lo del Reino Unido fue un comentario que hice porque a razón de estas manifestaciones que hubo de turismofobia, el Reino Unido empezó a sacar en la prensa, esto lo vimos creo que con los estudiantes de maestría esta mañana también, algunas cosas de las que dijo incluso Gabriel, ¿vale? Ellos lo utilizan, obvio, para decir, dejen de ir a España, porque si van a España se arriesgan a que les traten mal, a que no la pasen bien y demás, pero en realidad el gobierno, es la prensa, ¿no? Pero el gobierno británico en realidad lo que está pensando es, mire, para nuestra balanza de pagos va a ser mejor si dejan de ir a España y mejor se quedan aquí. Que ustedes aquí están en su país y nadie les va a protestar si se van de vacaciones
lugar del Reino Unido. Yo creo que ellos siguen prefiriendo venir a España, porque en realidad en España se lo pasan mucho mejor que en el Reino Unido, ¿no? Pero ya te digo, lo de los... A mí sí que cuando hicimos esto, de verdad, lo que sí que me extrañó es que empieza a haber una dualidad entre mayores y jóvenes, ¿vale? Parecido a lo que les comenté del Brexit. O sea, el hecho de que los jóvenes vean que el turismo ya no más, ¿vale? Capaces que digan, miren, yo es que no me quiero dedicar a ser camarera de piso. Bueno, vale, está bien, no te dediques a eso, pero dentro del turismo, sobre todo si tenemos grados en turismo, hay un montón de actividades que se pueden hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, hay buenas oportunidades, ¿no? Y yo siempre cuando doy clases en los primeros años de grado, ahora vamos a empezar a dar clases en turismo, para intentar cambiar esta percepción, porque yo creo que lo que está pasando a lo mejor es que hay un montón de gente, es como si coges activistas del cambio climático, te van a meter el cambio climático y tú te vas a hacer creyentes y a lo mejor sin estudiar demasiado. Yo siempre, de todas maneras, a mis estudiantes, yo creo que hago lo que hace Gabriel y aquí un montón de profesores, es primero intentar meterles en la idea de que tengan pensamiento crítico y propio, ¿vale? Que no se cojan el pensamiento de uno de nosotros, porque nosotros capaz de que no tenemos razón en todo, ¿vale? O sea, que son ustedes también los que tienen que investigar qué hay más allá. O sea, si yo me pusiera detrás de una pancarta de esto de canaricidio, vale, si tú piensas, turismo da lugar a que no vayamos a estar muy bien en la población. Un resultado de una transparencia que no les conté es que en Tenerife son mucho más odiadores que en Gran Canaria. En Gran Canaria son más amantes del turismo. Y también en La Palma, eso sí que lo vieron en una de las transparencias, también quieren más desarrollo turístico. Con el turismo esta mañana, recién les dije a los alumnos de maestría que con el turismo pasa una cosa muy compleja de analizar. El que no tiene nada, como ayer en el departamento, Gabriel, estuvimos en el departamento de La Valleja, ¿vale? En Minas. El que no tiene nada quiere desarrollar, porque lo ve como una oportunidad de negocio, ¿no es cierto? ¿Vale? Ahora, el que tiene mucho, como Baleares, Cataluña, Andalucía, Venecia, Berlín, Barcelona, dice, se acabó, ya no más. Es obvio que cuando uno tiene mucho, ¿no es cierto?, ve más las cosas malas del turismo. Y viendo las cosas malas, se olvida de, ojo, hay cosas buenas del turismo. O sea, esto es como cuando uno, tú dices, me pego un alfajor. Sé que para lo mejor para mi salud no es demasiado bueno, ¿no? Y no debería comer tantos alfajores. Pero ¿quién resiste la tentación? Están buenos, ¿no? Si van rellenitos de dulce de leche, ¿no? Dices, oh, con el turismo pasa igual. Si tú cortas todo el turismo, tú imagínate lo que sería en Canarias cortar todo el turismo. Si nuestro 40% del PIB, del PIB depende del turismo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo lo que les diría, vaya, turismo es malo. ¿Qué hacemos? ¿En qué podemos ser mejores que el turismo? Gabriel ha visitado Gran Canaria, ¿no? Las playas del sur, de Maspalomas, del Faro. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos meter una fábrica de coches? Es una pelotudez, ¿no? No, quizás se han olvidado también, Juan Carlos, de la pobreza que había en Canarias. Era la Obvio. región más pobre de España, ¿no? No, y el problema también, Gabriel, ¿sabes qué es? Que el problema es que seguimos teniendo en Canarias el 25% de la gente debajo del umbral de la pobreza. Pero si tú preguntas a este 25% de debajo del umbral de la pobreza, probablemente la mayoría de ellos no quieran ir a trabajar de camareras de piso. Entonces, Sí, 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 sí. No, o entonces sea, ahí me callo, ya no hablo más, pero recomiendo escuchar unos podcasts de esta semana de Nieves con Costrina, que hablan sobre estos temas de la pobreza en España en los años 60, ¿verdad? Y cómo ha evolucionado. Vale la pena. Si quieren alguien, después me escriben que les paso el link. mándamelo por WhatsApp. Perfecto. Yo los escucho. Una cosa para los que son estudiantes, todo lo que manda Gabriel, háganle caso.
Siempre tienen muy buenos consejos, tienen muy buenos consejos y vale la pena. Pero recuerden, no le hagan caso 100%. No piensen como piensa él, para eso ya está él. Pero lo que diga que lean, léanlo y ustedes tienen el pensamiento crítico de ustedes. Analícenlo bajo su perspectiva y prisma. A Gabriel ya sabemos, él es como es, yo soy como soy, pero cada uno tiene que desarrollar su propia visión de la vida. Gastón, ¿tú querías decir algo? ¿Cómo se llama el acontece, cómo es? Que no es poco. Acontece que no es poco. ¿No? Cualquier tema. Yo quería un economista que toma partido. Si vos le decís turismo sí, turismo no, y te dice no. Porque no hay ningún tema que sea así. El cambio climático es lo mismo. Estoy igual. No es binario. Primero, no es binario. Segundo, hay mucha cosa de eso que dice Gabriel de Kahneman. La gente tampoco es de coherencia temporal, ¿no? Hoy, mañana. No pensás lo mismo si vivís del turismo y estás ahí que si no estás y si sos un joven y estás estudiando. Y me imagino también que las Canarias debe ser heterogéneo, debe dar lugares donde se hace turismo mejor y lugares donde se hace peor. Inclusive eso que vos decís, no había pensado en esa parte de tipo barrera carcelaria. Los otros también juegan, le digan a los ingleses no vayan allá porque los van a tratar mal. ¿No? Y es un poco de para arriba también. Digamos, pensarían lo mismo si mañana 5 millones de chinos que están, se pone de moda de ver el año. Entonces, ¿no? Ahí empieza a cambiar todo. Tenemos más claro. En ese cuestionario, pasen cosas, puedas leer lecturas completamente distintas. Pero también es obligado. A vos, No nos escuchamos. que a lo que voy que en el cuestionario, en cada pregunta, la gente contesta en blanco y negro. La obligás a tomar partido. Y después, cuando empezás a acumular todo, y bueno, ahí pasan esas cosas, ¿no? O sea, me deja pensando mucho lo que presentó ayer Valeria, ¿no? Cuando ves todo el mapa y ves era un análisis bibliométrico, ¿no? Entonces empezaron a ver loops y incidencias indirectas, ¿no? Y empiezan a ver, el que está viendo el cuestionario, el que está contestando, no es capaz de ver todo el mapa de toda la secuencia de cosas, ¿no? Y hay mucha cosa como de los Simpsons, ¿no? Es decir, precisamos más escuelas, sí, todos están de acuerdo, pero hay que cobrar más impuestos, no. Entonces, ¿se entiende? O sea, nadie es capaz así de hacer esos balances, ¿no? Y ese es un problema. Yo la verdad no me animo a decir sí o no al turismo, así en el vacío. Pero vamos a ver, desde el punto de vista, ustedes no van a ver un poco en economía está bastante claro, ¿no? Que la capacidad de carga, tú la defines, Gastón, tú pones aquí, bueno, pinta, sí. Tú pones aquí, ¿no? En el eje, el número de turistas, y aquí pones, vamos a ponerlo en inglés. Si podés dibujar de donde está Aquí, proyectado. Ah, ahí está, ahí te vemos perfecto. Muy bien, aquí pones el gracias. número de turistas y aquí pones el marginal social cost, ¿vale? Y el marginal social benefit o income. Vamos a poner el benefit, pero el benefit no es el revenue menos cost, ¿vale? Sino el revenue, lo que tú percibes realmente, no de beneficio descontado el coste, sino de ingreso, ¿vale? Entonces aquí lo que está claro es que tus costes por el consumo de recursos naturales, de tierra y demás, normalmente es una función creciente, ¿vale? Y los beneficios, por la ley de la demanda,
es una función decreciente. Y esto de aquí, cuando lo ponemos nosotros en la clase, es perfecto, y parecemos hasta genios, ¿no? Esto es coincide, ¿vale? En inglés y en castellano, la capacidad de carga, el carrying capacity, ¿vale? O sea, esto es, no es sí o no, era lo que él decía, el turismo es bueno mientras estemos en esta zona, ¿vale? El turismo empieza a ser malo en el momento que empezamos a pasar. Cuando pasamos aquí tenemos que empezar a regular, pero ojo, cuando empezamos a regular, ¿quién regula? Porque realmente yo no sé cómo ustedes están acá en Uruguay. Nosotros en España hemos dejado de tener confianza en nuestra clase política. Estamos en un periodo de democracia en el que decimos, uff, esto, y ojo, y el Estado ya es el 46% de los impuestos nos lleva el Estado, ¿no? O sea, ya el Estado no lo podemos hacer más grande, porque más grande es ya ser la Unión Soviética. Pero ya les digo que esto es por aquí estamos bien, y cuando empezamos a estar cerca de este punto es obvio lo que decía Gabriel, empezamos a ver a los turistas que a lo mejor nos llenan las calles y ya no es tan interesante porque vemos que el beneficio no es tan bueno. Pero cuando esto puede pasar, lo mismo que estoy hablando de un área, puede pasar con una atracción. Esto pasaba en la Alhambra. En la Alhambra, cuando empiezan como atractivo turístico, estaban en esta zona, la gente visitaba, sacaba la entrada sin problema. Pero cuando tú empiezas a tener problemas que te metes en este área, tienes que regular. Y tienes que decir, no, mire, el número máximo de visitantes día es esto, y tienes que hacer una distribución horaria, y usted se tiene que fastidiar y coger una entrada, a lo mejor con 20 o 30 días de antelación. Con el turismo pasa un poco igual, ¿vale? O sea, a lo mejor sí que tienes que poner, si crees que estás en esta zona, si tienes que poner una especie de regulación de entrada, y la regulación de entrada, recuerden lo de los impuestos, basta con meterle un taponazo de impuesto brutal, y si estás en esta zona lo vas a reducir, no hay problema, ¿vale? Ya no les voy a cargar con el impuesto piguviano, metiendo la diferencia entre privado y público, pero es obvio que otra cosa que pasa, por ejemplo, hablábamos recién de los cruceristas. El problema de los cruceristas es un problema también de lo que hablamos el problema del anticomún, ¿no? El problema de los cruceristas es que el puerto está muy interesado en recibirlo porque gana plata, ¿vale? Pero a lo mejor la ciudad, que es la que pone las tiendas y demás, si los tipos no gastan demasiado y lo que hacen es consumir espacio público, y la gente ni siquiera puede caminar por por la ciudad vieja de Montevideo o lo que sea, a lo mejor deja de ser atractivo. El turismo en Canarias, a mi modo de ver, está bien diseñado en el sentido de que la interacción que hay entre residentes y turistas no es tan grande. No es como a lo mejor lo que puede pasar en una gran ciudad, como en Barcelona, Berlín, Venecia, Palma de Mallorca. Nuestros polos turísticos están desarrollados en zonas donde solo hay turistas, ¿vale? No hay casi residentes. Entonces, en ese aspecto está la cosa muy, muy compartimentada, pero es obvio que si uno ve problemas en el turismo, canalizar el cabreo de la pobreza o canalizar el cabreo de que no puedes encontrar un buen puesto de trabajo en tu país es relativamente sencillo O sea, yo siempre digo, yo creo que sería un activista perfecto, porque yo también puedo dar discursos para decir, acompáñenme, venga, vámonos a tomar la Bastilla. Pero tomas la Bastilla y ¿cuál es la solución? 40 años negros. No es tan fácil. Vaya rollo que me pegué, Gabriel? No, no, está bien, siempre te escuchamos con atención. Creo que tienen algunas preguntas, tenemos por allí. No sé si Martín, no, Matías, perdón. Matías, ¿querías preguntar algo? Buenos días, muy buena la presentación. Yo simplemente voy a unir lo que, lo que se presentó hoy con
con un seminario que tuvimos anteriormente que hablaba sobre métodos experimentales de investigación para consultar si crees que habiendo quedado alguna pregunta inconclusa en el trabajo, si pudo haber sido complementado esta investigación con métodos experimentales bueno, de investigación, va la redundancia. Gracias, eso. Mira, esto en realidad lo tenías aquí, pero no lo conté, ¿vale? Del todo. Primero lo que dije, ¿vale? O sea, nunca, si están creando constructos de estos, en serio, háganme caso, en esto de verdad, ¿eh? No tengan pensamiento crítico, háganme caso. No mezclen positivo y negativo, eso no va a funcionar bien. O todo positivo o todo negativo, pero no cambien el sentido de lo que están preguntando. Y procuren siempre preguntar en afirmativo. ¿Vale? Nunca metan lo negativo porque eso no funciona bien, ¿eh? Cuando estamos midiendo cuestiones así del tipo social. Y en cuanto a experimentación, claro que se pueden hacer un montón de cosas. Ahí tienes la segunda cosa, que es lo del el BW Scales, que es Best Worst Scales. Consiste en coger de los 25 y presentarlos de grupos, ¿vale? De hecho, la clase del viernes de Conchita aquí va a ser de eso. ¿Vale? Hacer un poco, vas a hablarles un poco de cómo pero no de estos, de best worst, ¿no? No. Vale, vas a hacer de preferencias declaradas. Bueno, pero sí, es obvio que tú puedes hacerlo. O sea, lo importante, ya te digo que aquí, eso es cuando tú quieres tener más detallados los indicadores, a qué le prestamos, porque al final es lo que decía Gastón hace un minuto, ¿vale? O sea, esto no es binario, esto no es sí o no. ¿Vale? Yo incluso en cada una de las preguntas, si pienso en algo, puedo decir, hombre, es positivo, pero no tan positivo, o estoy totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. O sea, es qué peso le pongamos a cada una de las cuestiones y para eso hay mejores técnicas como esta que les digo de la escala de mejor y peor. O sea, tú le planteas, normalmente se hace entre 4 y 5 y le dices, ¿qué es lo más positivo del turismo y qué es lo menos positivo, lo más negativo, ¿no? Y entonces uno elige y ahí vas sacando mejores cuestiones. De nuevo, insisto, esto lleva unos cuantos años también. Si en Canarias, va a hacer 40 años que casi nosotros residimos allá y siempre hemos oído esto, ¿vale? De diversificar la economía, ¿no? Claro, si tú preguntas a alguien diversificar la economía, todo el mundo va a estar de acuerdo en diversificar la economía porque en principio parece que diversificar es bueno, ¿no? Ahora, si te diversificas y te pones a hacer algo en lo que no eres mejor que el que mejor lo está haciendo, ya te digo yo que no te va a funcionar bien. ¿Eh? O sea, si nosotros nos podemos hacer televisiones de plasma y no los hacemos mejor que Samsung y LG, no va a funcionar. O sea que a lo mejor no es tan buena idea. Nosotros, por cierto, en Canarias tenemos un régimen económico fiscal súper beneficioso para los inversores extranjeros. Pero claro, tú tienes que hacer, o sea, fíjense que no va a haber tantas cosas en el futuro. También esto es una cosa que recién conversábamos ayer, ¿vale? O sea, yo realmente no lo sé, ¿no? ¿En qué podemos invertir? ¿En inteligencia artificial? ¿Lo vamos a hacer mejor? En Europa no hemos conseguido tener una de las 4 grandes, ¿vale? Todas son americanas. Pero fíjense que todas son americanas porque hablamos desde Europa. Porque ahora a las 4 grandes americanas tú le puedes sacar 4 chinas competidores que son mejores. Alemania empieza a tener unos problemas con su economía brutales. ¿Por qué? Porque la industria automovilística china le estamos metiendo unos aranceles brutales porque si no se comería. La industria del automóvil de China es mucho mejor, más barata y mejor que la industria automovilística alemana. Entonces, el turismo siempre es una apuesta, ¿no? O sea, porque todo el mundo puede contar, ¿no? El turismo, si tú invitas a alguien a su casa, ¿no? Yo te invito a alguien, capaz que si te invita a alguien que tenga una mejor casa vas a estar mejor, ¿no? Pero en principio, ¿no? A uno le apetece conocer lugares nuevos, le apetece ver culturas nuevas. No es lo mismo ver un espectáculo de tango aquí que verlo en Madrid.
O sea, cada uno tiene cosas que ofrecer, ¿no? Y son experiencias que, o sea, el turismo va a estar siempre, ¿no? Y más ahora si realmente va a haber menos trabajo, ¿no? Si las máquinas van a coger parte de nuestro trabajo, el turismo va a ser una industria que yo no veo que se pueda sustituir con algo. Cuando hablan, por ejemplo, de la realidad virtual, ¿qué mierda es eso? La realidad virtual ¿puede uno por realidad virtual dejar de ir al mercado del puerto o va a sentir lo mismo? Es obvio que si yo no tengo posibilidad de ir a un parque nacional, qué sé yo, a ver animales, ver un documental me puede venir bien, ¿no? Pero en realidad siempre voy a preferir estar in situ viendo que en un documental. Matías, no te contesté mucho a la No, pregunta. no, creo que sí, digo, estuvo bien, Pero digamos, o te digo sea, que sí que hay métodos experimentales sí, para sí, hacer sí. mejor estas cosas, y De- luego ya me enrollé con no, de hecho, la el... observación que hacíamos antes, además, Juan Carlos, que ustedes están en esta óptica de decir, bueno, miremos la economía comportamental, ¿no? Sofía, ¿tú querías preguntar algo? No, en realidad, yo me quedé pensando en ese 25% que dijo debajo del umbral de pobreza y que quizás, y que también unido a lo que decía de que, bueno, en realidad no hay otra propuesta de hacer algo tipo para sustituir el turismo, el ingreso que viene del turismo. Entonces, nada, eso me quedé pensando que quizás es un tema, no sé, de distribución o de algo así, porque aunque cambies de sector, que genera Sofía, tanto ingreso, no sé. Sí, dime. Sofía, ahí te contestaría lo que dijo Kennedy de presidente. Dejen de pensar lo que el país puede hacer por ustedes y empiecen a pensar qué pueden aportar ustedes por el país, ¿no? O sea, yo creo que en esto, en esta sociedad actual y global, ojo, y entiéndeme bien, porque yo sé que los jóvenes, no sé muy bien por qué os lo estamos poniendo súper difícil, ¿vale? Nosotros tenemos 2 hijos treintañeros, o sea que sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? No consideres que estamos tan alejados de vuestra percepción, ¿eh? Y siempre damos clase a gente más joven incluso, a gente de 10 y tantos y 20 y tantos, ¿no? Pero mira, bueno, tú sabes que en la Unión Europea está calando el discurso de la extrema derecha, ¿vale? Pero ¿por qué cala el discurso de la extrema derecha? Porque estamos viviendo dos fenómenos que se dan a la misma vez. Tenemos un 25% de gente residente viviendo debajo del umbral de la pobreza, ¿eh? Y al final, y eso también lo conozco bien porque es algo en lo que me he metido saliendo de mi área de confort, estudiando los movimientos migratorios y cómo los atendemos. En realidad, cada migrante nos cuesta de impuestos 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes que no recibe una de estas personas viviendo en familias por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, un discurso de extrema derecha simplista, de lo que hablábamos de sí o no, capta, o sea, hace que esa persona tenga un voto cautivo. O sea, olvídense porque la socialdemocracia ya no va a coger ese voto de esa persona, lo va a coger el de la extrema derecha que dice, pero no seas bobo, si a ti el Estado no te está dando nada, tú estás malviviendo ahora y resulta que nos estamos gastando por cada negrito que llega de África en cayuco, 3.000 euros al mes. Entonces, no solamente ya tienes un adepto de la turismofobia, sino tienes un votante de extrema derecha. ¿Por dónde va a salir esto? Me gustaría ser optimista, pero recuerda que un pesimista es un... Exacto. Un pesimista es un optimista bien informado. No lo sé, pero de todas maneras, ojo, también te digo lo de Kennedy. El mundo hay que cambiarlo y estoy de acuerdo, así que cámbienlo ustedes. Alguien, Sofía, no sé si querés preguntar algo más, si no, alguien más que tenga alguna otra pregunta.
Déjame de todas maneras decirle una cosa a Sofía, que es una cosa que también siempre hemos discutido con las autoridades gubernamentales de Canarias. Mira, llevamos más de 40 años ya de democracia, ¿vale? Y en educación, por ejemplo, hemos sido nefastos. A ese 25% del umbral de la pobreza, somos incapaces de crear una enseñanza profesional en que la gente pueda tener unos salarios bien dignos en la industria turística. Recuerda los datos que yo te he presentado. Los alemanes, los británicos, los suecos vienen a trabajar, están 2 años, son jóvenes, vienen a trabajar porque hablan sueco, porque hablan alemán y porque hablan inglés. Pero me dices a mí que no hemos tenido nadie con un poquito de visión que diga, oye, vamos a coger y enseñarles alemán, enseñarles inglés, enseñarles suecos. ¿Tú sabes lo que me dijeron una vez hace 10 años, Sofía? Dice, si conoces un camarero que hable sueco, hace 10 años gana del orden de 4.000 euros mes. Y no hay un sistema educativo capaz de crear en esa bolsa de trabajo. ¿Y me vas a decir tú que un camarero es un trabajo peor que el de un tipo que monta un coche? Sí, está muy bien la observación, digo, Juan Carlos, en ese sentido me parece claro, o sea, hay un déficit grande de educación en turismo, ¿verdad? Efectivamente, y no se saben aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Lamentablemente, este es un problema que me parece que hay que ver. Digo, me parece que otra cosa para observar un poco que tú hablabas de los planificadores, los hacedores de política y demás, ¿no? En general, hasta ahora, yo creo que ahora van a empezar a cambiar un poco las cosas, ¿no? Pero hasta ahora lo único que les interesa a los hacedores de política es el marketing, ¿verdad? Y hacer que el turismo crezca. Si tú hablas con los gobernantes de todos los países que yo he hablado, por lo menos, lo que les interesa es que crezca el turismo, ¿verdad? No de la ni siquiera se interesan en qué manera crezca, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vemos ahora, por ejemplo, con el tema de los cruceros, que vos decís, nadie hace un análisis de costo-beneficio, de impactos, y para hacer entrar a los cruceros, ¿verdad? Pero, o sea, lo único que quieren es que vengan porque así tienen más turismo, ¿no? ¿Me explico? Me parece que ahí hay dos patas importantes a trabajar. La enseñanza, ¿verdad? Y la formación en turismo, ¿sí? De hecho, esta es la única maestría en economía y administración del turismo que hay en la región, ¿no? Entonces, digo, te indica algo, ¿verdad? Y claro, y el déficit de los idiomas, como decías tú, Juan Carlos, es muy importante. En el turismo es básico los idiomas, ¿verdad? Si uno quiere tener turismo internacional, tiene que dominar los idiomas. Bueno, no sé si querés alguna acotación más a las acotaciones que hice yo y a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo Bueno, un yo comentario para hacer. darle las gracias a todos Matías por... quiere hacer un comentario, Juan Carlos. Un momento, hay una moto acá en la vuelta, ¿no? Un segundo. No, se escucha bien, se escucha bien. Yo para el último trabajo de microeconomía tuve que agarrar un paper que se trataba de Macao, que yo hasta ese momento no lo conocía, se los comento a los compañeros porque capaz que no lo conocen. Macao es la ciudad más densamente poblada del mundo, creo, 20.000 y pico de personas por kilómetro cuadrado, una superficie de 33 kilómetros cuadrados, 670.000 residentes más o menos y recibe aproximadamente por año 40 millones de turistas. Yo la verdad, cada vez que miro el tema de la capacidad de carga y de esto me acuerdo del trabajo que hice y la verdad yo he estado en lugares turísticos, obviamente, digamos, con mucha gente, pero yo no puedo creer que sea algo este, tan trágico cuando en esta ciudad de Macao haya tanta más gente, ¿no? Porque son 33 kilómetros cuadrados, para ponerlo en comparación, Punta del Este es las 2/3 partes, y si te fijas, la densidad poblacional de Punta del Este es una persona por kilómetro cuadrado.
Esto es 20.800 personas por kilómetro cuadrado, más los 40 millones de turistas que llegan al año. Entonces, no sé, es como que cada vez que, como que, viste, cada vez que me pongo a ver esto, me acuerdo del caso de Macao y la verdad que no lo puedo creer. Disculpen, es eso nomás, disculpen por sacar el tiempo. Pero No, no Matías, entendí, has Matías, dicho cuál es la una reflexión cosa. entonces. No, la reflexión para mí es que esto tú lo puedes estirar todo lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, fíjate lo que lo hicieron en Macao. Tú vete a Macao a decirles que no quieren turismo, Es ¿vale? Y sobre dinámico. O sea, turismo. la capacidad de carga es dinámica, Claro, Juan Carlos. claro, es dinámica y no solamente es dinámica, sino que es una cuestión de aceptación. De nuevo, insisto, ¿vale? O sea, Macao, por ejemplo, Matías, no podría hacer otra cosa, ¿sabes? Tiene una industria turística desarrollada en torno al juego, ¿vale? Era el único sitio donde se podía. Es Las Vegas, era Las Sí, Vegas Las Vegas, de China. Asia. Sigue siendo, Juan Carlos. Y por eso te digo, pero entonces tú me puedes pensar, o sea, tú puedes coger e intentar abrir a un competidor de Macao, ¿vale? China, Macao ahora ya es China. Y China podría hacerlo con otra ciudad. Pero la gente va a seguir percibiendo, y si ha ido a Macao, lo ha pasado bien. Es como Las Vegas, ¿vale? O sea, si tú dices, nadie en su sano juicio diría, no vamos a matar a la gallina de huevos de oro, alguien decía aquí. No vamos a escupir para arriba porque nos va a caer. O sea, nadie en su sano juicio, yo esto es el mensaje que yo intento que cale en Canarias, ¿vale? O sea, si tú puedes decir mil cosas del turismo que están mal, pero si vives de eso, lo que tienes que hacer es arreglar las cosas que están mal, pero no decir que no vengan, porque si no vienen, vas a ver que te van a ir muchísimas más cosas mal. Ese es el punto de reflexión, ¿vale? Y esto es cierto que tú vas a poder siempre encontrar casos como Macao o como Las Vegas, casos que va a haber mucho más sobre turismo que otra. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo en cuestión de Barcelona, que hayan hecho una regulación brutal con las viviendas vacacionales, con los Airbnb, para entendernos. Y Dimitris Bujalis, que me imagino que todos también le ponen cara, este año en la Regional Science les llevó por Atenas, por un sitio en el que dijo, miren, ven todo esto, lo ha cogido un fondo y lo va a hacer viviendas vacacionales. ¿Vale? Si tú lo ves y lo analizas fríamente, tú puedes decir, joder, pero eso está mal, porque debería ser para los residentes, ¿no? Pero si los residentes no tienen plata y no pueden invertir, la alternativa es que se caigan. Entonces uno tiene que apostar y decir, ¿qué preferís? ¿Qué prefieres? ¿Que venga un fondo y haga casas y vengan turistas y haya oportunidad de negocio? ¿O que esto se caiga y lo enseñes también como otras ruinas más de Atenas? Es que eso ¿De quién mismo es es lo la que estoy decisión? pensando. Es que Macao, si vos te fijás, es como la conclusión es esa, o sea, es la gallina de huevos de oro. El único lugar donde se puede apostar en China es en Macao. Y la gran mayoría de los turistas son chinos, ¿no? Obviamente. Y es la gallina de huevos de oro, no sé si no es más del 40, creo que más del 60% del PBI de Sí. Macao y con la población que tiene y el tamaño que tiene, si vos te fijás el PBI per cápita, está en puesto 8 del mundo. O sea, está muy bien. O sea, si Eh, se acaba el turismo en otros sitios, vámonos a Macao. Sí, yo estuve hace años en Macao y es impresionante. Vamos a tener que terminar acá, lamentablemente, porque se nos fue larga el seminario. Y no, la última cosita que quiero decir es, la visión que dio Juan Carlos es de un caso de turismo maduro, digamos, como es el de caso de España, ¿verdad? Aquí en Uruguay habría que poner las manos adelante y decir, bueno, tengamos en cuenta esto, que esto puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces hay que monitorear esta situación para que no llegue a los niveles que se llegó allá, ¿verdad? Juan Carlos y Conchita, que no la vimos, pero bueno, muchas gracias por la presentación, muy amena, muy instructiva y muy didáctica, digamos así, ¿verdad? Aquí Omar te manda unos aplausos. ¿Te acordás de Omar de México, no, Juan Carlos? Sí.
el que cantaba en Brúnico, ¿no? El que cantaba en eso. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y bueno, les mandé por el chat el link al podcast con Constrina, ¿verdad? Que es particular, pero bueno, escúchenlos y después me dicen.